Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos a Dios que nos dé esta oportunidad de poder estar con ustedes a través de esta transmisión de nuestra iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Les saludamos desde las instalaciones de nuestra iglesia, esperando que el Señor traiga abundantes bendiciones sobre la vida de todos ustedes. Hoy es miércoles de Adulán y agradecemos al Señor porque nos da este tiempo de poder compartir con ustedes su palabra. Agradecemos a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración. Lo vamos a hacer a través de una oración de ofrecimiento. Les invito por favor a que me acompañen en esta oración. Oramos. Te damos gracias, oh bendito Dios, en este momento porque nos das la oportunidad, Señor, de alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la vida, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus misericordias y bondades. Agradecemos, Señor, porque en este momento tú estás con nosotros, no nos abandonas, Señor, no nos dejas. Siempre, Señor, guías nuestros pensamientos, siempre guías, Señor, nuestro corazón, y te pido en esta hora, Señor, que recibas esta adoración de lo más profundo de nuestro corazón y sea, Señor, de bendición para todos nosotros este culto de adoración y también de alabanza y gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos buscando en la palabra del Señor. En el Salmo número 26, Salmo número 26, dice la palabra de Dios: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis
íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Palabra del Señor. Es el momento de ir delante de nuestro Dios y poder clamar por todas las necesidades de nuestros hermanos que se encuentran en aflicción. Sigamos orando por la salud de nuestra hermana Carlota. Pidamos que Dios obre en su cuerpo, que el Señor siga obrando en su vida. Sigamos orando por la salud de nuestra hermana Verónica, que ha empezado un proceso de quimioterapias. Que Dios obre también en su cuerpo, que el Señor tenga misericordia. Por la recuperación de nuestro hermano Joel también, que Dios permita que su cuerpo sea restaurado. Por la hija de nuestro hermano José Castillo también sigamos orando, y por la vida de todos los hermanos de nuestra iglesia que padecen alguna situación de enfermedad, y por aquellos hermanos que también pasan necesidades económicas o de diversas necesidades. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta hora porque nos das esta oportunidad, Señor, maravillosa de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque sin duda tu palabra, Señor, es perfecta. Tu palabra, Señor, es para nosotros una fortaleza, Señor, y también nos alienta en saber esperar y poder esperar en ti. En este momento, Señor, nos acercamos a ti reconociendo, Padre, que no somos dignos, pero por los méritos y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tú permites que podamos acercarnos a ti, Señor. Padre amado, en este momento pongo en tus manos la vida de los enfermos. Pongo en tus manos la vida de nuestra hermana Carlota, Señor, que está pasando estos tiempos difíciles, así como la vida de nuestra hermana Mirna también. Te ruego por ella, sabiendo, Señor, que ella también se entristece, también se aflige, Señor, por esta situación que está viviendo. Padre, te pido que tú fortalezcas a nuestras hermanas y les des aliento. También pongo en tus manos, Señor, la salud de nuestro hermano Marcelino. Te ruego por él, Señor, que tú obres en su cuerpo, tengas misericordia y compasión de él, Señor. Así te pido también, Señor, por la salud de nuestra hermana Verónica. Te pido, Señor, que este procedimiento que se está realizando en su cuerpo sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Tú obres, Señor, en su cuerpo, tengas compasión de ella. Y te pido, Señor, por todos los hermanos y hermanas que enfrentan alguna situación, Señor, de salud. Te pido, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, tú los guardes y tú los bendigas. Amado Padre, también te ruego por aquellos hermanos que pasan necesidades económicas, aquellos que no tienen un empleo. Te pido, Señor, que tú les proveas, que tú les des, Señor, de tu abundante gracia, misericordia y bondad. Señor mío, en esta hora, Señor, te pido también por aquellos hermanos que tienen algunas necesidades espirituales, Señor, que tú fortalezcas sus vidas, por los matrimonios que pasan por problemas, Señor, por los hermanos que se han alejado. Te pedimos también por ellos, por los matrimonios que están sufriendo, Señor, separación. Te pido que tú transformes el corazón de nuestros hermanos, quites la dureza, Señor, que hay en sus corazones, y tú cambies, Señor, sus pensamientos. Te alabamos y te agradecemos por todo lo que tú haces, y te pido, Señor, que tú sigas fortaleciendo la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia. Rogamos por la vida de los jóvenes, especialmente pedimos por la vida de Aarón, que tú, Señor, toque su corazón, cambie sus pensamientos, él pueda verdaderamente entregar su corazón a ti. También te rogamos, Señor, que tú estés en la vida de todos los jóvenes de nuestra iglesia que enfrentan problemas y dificultades. Señor Padre, te ruego que tú los santifiques por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto más.
Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la eterna creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mi con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mar, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús, hágame siempre vencedor por la obra de su cruz, por la obra de su cruz. Buscamos en la palabra del Señor, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al 10. Primera a Timoteo 6, versículo 1 al 10. Les invito a que busquemos en la palabra del Señor. Dice de esta manera: estos son todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de honor, de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar en este momento pidiendo la dirección de nuestro Dios para compartir la palabra del Señor con ustedes. Oramos.
Te damos gracias, oh bendito Padre, en esta hora porque nos das esta oportunidad de poder alabar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tus misericordias, gracias, Señor, por tus bondades, gracias, Señor, por tu piedad. Y en esta hora, Señor, te ruego que tú fortalezcas nuestros pensamientos, fortalezcas, Señor, nuestro corazón. Permite, Padre, que podamos honrarte con la exposición de tu palabra, podamos hacerlo, Señor, justamente conforme al mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Que no sean mis opiniones ni mis observaciones, sino sea, Señor, la correcta interpretación de tu palabra guiada por tu Santo Espíritu. Te alabamos y te damos gracias y rogamos, Señor, tus misericordias y tus bondades para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Prácticamente ya estamos terminando esta carta, ¿verdad? Nos quedan pocos versículos ya de esta carta, un viaje muy interesante que hemos hecho a lo largo de esta carta, una carta que ha dejado una gran enseñanza, como toda la palabra de Dios en nosotros, y especialmente, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros que estamos guiando a la iglesia bajo la gracia y la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios, por supuesto, es una palabra para todos trae o tiene el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, esta carta no es una carta exclusiva para los líderes, no es una carta exclusiva para aquellos que comienzan en el ministerio pastoral, sino es una carta de una forma muy clara para toda la iglesia en general. Es un llamado de Dios a que nosotros, de manera muy específica, sepamos conducirnos en la iglesia de Cristo y fuera de la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, fuera de lo que pudiéramos considerar, ¿verdad?, el culto congregacional o la reunión congregacional. Ahora bien, el pasaje anterior que estuvimos estudiando, los versículos 1 y versículo 2, tenían que ver de forma muy clara con el trabajo, tanto de aquellos que eran esclavos como también de aquellos amos. Sobre todo, ¿verdad? De manera muy, muy enfática, el apóstol Pablo habla de aquellos amos que son cristianos y nuestra actitud de una forma muy especial hacia el trabajo. En este día vamos a ver tres versículos. Vamos a ver versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Y vamos a estudiar estos versículos a la luz de lo que el apóstol Pablo está diciendo. El versículo 2 termina de una manera en la cual el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo. Dice, esto enseña y exhorta. Por una parte, podemos ver que el apóstol Pablo no solamente está enfocado en que Timoteo pueda enseñar lo que es correcto, es decir, una ortodoxia, como se conoce, ¿verdad? Enseñando lo correcto, sino también Pablo habla acerca de la exhortación, y la exhortación no es una manera solamente de decir algo quizá con mayor fuerza que una enseñanza o con un mayor énfasis, sino la exhortación tiene el propósito principal de que aquella exhortación o aquellas palabras pues se lleven a cabo, es decir, que la conducta de aquel que escucha la exhortación pues sea modificada, sea cambiada a través obviamente de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo, es decir, una reacción en obediencia a lo que se ha escuchado. En este sentido, el apóstol Pablo va a decir, ¿verdad?, que por una parte debe enfocarse en el sentido de enseñar, es decir, la enseñanza como un elemento fundamental en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Timoteo, por supuesto, tiene que enseñar? Pareciera ser que lo que Timoteo está o debe enseñar es aquello respecto al trabajo de lo que Pablo ha venido hablando en algunos versículos anteriores. Sin embargo, esto obviamente no se refiere solamente a ese momento o a esos versículos anteriores, sino prácticamente a todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando acerca del comportamiento de los cristianos en la iglesia. Y entonces Pablo va a dar prioridad en este caso a que nosotros enseñemos a la iglesia. Entonces, un elemento, una tarea fundamental de la iglesia misma, no solo de los líderes, no solo de Timoteo en este caso, sino también de aquellos que acompañaban a Timoteo en el trabajo pastoral de la iglesia y a la iglesia misma, es enseñar.
La iglesia debe enseñar, la iglesia debe ser enseñada. Cada uno de nosotros debe estar completamente volcado hacia la enseñanza, pero también hacia el aprendizaje, porque a veces pensamos que pues ya lo sabemos todo y no necesitamos más que aprender. Y debemos saber que el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro dice, ¿verdad?, que nosotros debemos estar siempre enfocados en el Señor Jesucristo, pero debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Por lo tanto, la enseñanza es fundamental, pero no solamente la enseñanza como un mero acto de transmitir conocimiento, sino la enseñanza debe tener el propósito también de hacer un llamado y de exhortar a la congregación y exhortarnos unos a otros a las buenas obras, exhortarnos unos a otros a actuar de manera correcta. Por una parte decíamos que un elemento fundamental es la ortodoxia, es decir, enseñar lo correcto, pero por otra parte está la ortopraxis, que básicamente es cómo aquello que nosotros aprendemos debe llevarse a la práctica. Y esto, de manera muy interesante, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí, amados hermanos, es que debe haber una enseñanza que sea fiel. La enseñanza fiel de la palabra del Señor, por supuesto, es aquella enseñanza que está fundamentada en la palabra de Dios. Hay dos términos que se utilizan comúnmente en el área de la hermenéutica. La hermenéutica es la herramienta para la interpretación de la palabra de Dios o de cualquier texto, ¿no? Hay hermenéutica que se utiliza para interpretar quizá un texto legal, y lo que nosotros utilizamos es la hermenéutica bíblica, que es la herramienta, es un proceso de análisis que se hace de cada pasaje, ya sea un análisis gramatical, específicamente revisando las palabras, los tiempos, los verbos, las conjunciones, todo lo que tiene que ver con el aspecto gramatical. También se revisa el aspecto histórico, y es donde se puede analizar quién escribió la carta, cuándo la escribió, dónde la escribió, quiénes eran los destinatarios, cuál es el contexto cultural en que se escribe esta carta. Había una guerra, había una persecución, era un pueblo pacífico, etcétera, etcétera, ¿no? Cuáles eran las características de las personas inclusive que reciben el mensaje, ¿verdad? Que son los destinatarios primarios de la carta. Y finalmente el análisis teológico, que es la revisión prácticamente de lo que se está diciendo a la luz de toda la escritura y ante todas las cosas, ¿verdad? El entender cuál es la relación que tiene con las demás doctrinas también de la palabra del Señor. Entonces, en la hermenéutica existen dos frases que son muy importantes. Por una parte está la exégesis, que es sacar al texto lo que el texto dice. Y por otra parte está el lado contrario, vamos a decirlo así, de la exégesis, que es la eisegesis, que básicamente la eisegesis es meterle al texto lo que el texto no dice. Entonces, mucha de la predicación, desafortunadamente, que a veces escuchamos en la televisión es eisegesis, es decir, la gente le mete al pasaje, la gente forza el pasaje para que el pasaje diga lo que realmente no dice. En pocas palabras, es un texto fuera de contexto, es decir, sacar un texto aislado y con ese texto, por ejemplo, hacer toda una serie de interpretaciones o quizá doctrinas, ¿no? Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí en este pasaje es que el apóstol Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, ¿no? La predicación, la enseñanza, no se trata de comunicar nuestras palabras. Podemos usar, es decir, términos quizá que sean muy conocidos en nuestra comunidad. De hecho, la recomendación es que nosotros usemos un lenguaje que sea claro para las personas. Y si de repente utilizamos un lenguaje que sea quizá técnico, tenemos que explicar qué significa aquello, ¿verdad? Yo pudiera decirles de la exégesis y de la eisegesis, y tal vez usted
pudiera tener un conocimiento nulo o básico, ¿verdad? De esto, o quizá algún otro pueda tener un conocimiento más alto, pero entonces estaría hablando solamente a un sector que me escucha, los demás no podrían saber de qué estoy hablando. Pero una vez explicado qué es la exégesis, qué es la eisegesis, usted puede comprender realmente lo que estamos diciendo. Ahora, en este sentido, es muy importante que nosotros podamos ver que quizá podemos utilizar nuestro lenguaje, es decir, un lenguaje que sea claro, que sea entendido, pero lo que no podemos cambiar sin duda alguna y que no debe estar conforme a nuestros pensamientos o nuestras palabras, debe ser de manera muy clara el mensaje, el sentido que el Señor Jesucristo, el mensaje que el texto mismo quiere darnos a nosotros. Así que de esta manera, el Señor dice, ¿verdad?, que debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo fue todo aquello que Dios ha revelado, todo aquello que los apóstoles conocían, todo aquello que los apóstoles estaban transmitiendo a la iglesia. Recordemos que en ese momento pues no había una Biblia como nosotros la conocemos hoy. Así que las palabras a las que Pablo se refiere, obviamente se refiere también al Antiguo Testamento y a las mismas palabras pronunciadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fueron transmitidas a través del testimonio fiel de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, como el apóstol Pedro menciona, ¿verdad? Él vio, él contempló al verbo de gloria. Entonces, el apóstol Juan y todos los demás discípulos del Señor, ¿verdad? Como Pablo también menciona, a mí al final me aparece como un abortivo. Ellos dan testimonio realmente de las palabras del Señor Jesús, del mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros nos conformemos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que cuando usamos la palabra de Dios, debamos usarla de manera correcta. Que cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, debemos darle el sentido correcto que el texto está diciendo, ¿no? A veces uno pasa, por ejemplo, no sé, en un gimnasio y de repente ve un texto bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y encerramos el texto, o más bien encerramos todo lo que sucede en el ser humano en la palabra todo, ¿no? Y pensamos que esa palabra todo realmente se refiere específicamente a tonificar el cuerpo y otras cosas más, ¿no? Y bueno, ese texto ha sido un texto que se ha sacado de contexto para utilizarlo para muchas cosas, ¿no? Alguien que está enamorado, ¿verdad? Y ve que tiene un amor imposible, puede utilizar ese pasaje y decir, yo la voy a conquistar o lo voy a conquistar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y el texto ni habla del amor, ni habla del ejercicio físico, ni habla del dinero, ni habla del trabajo, ni habla de otras cosas, ¿no? Sino básicamente el apóstol Pablo se está refiriendo en ese pasaje a la condición que él podía tener, es decir, a tener abundancia o tener escasez. Todo lo puedo en Cristo como me fortalece. Ese es el contexto del texto, ¿no? El texto no está hablando acerca de que si usted tiene un examen o tú tienes que presentar a lo mejor algún trabajo, lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahora, la idea general de la Biblia es precisamente que separados de Dios nada nosotros podemos hacer, que todo lo que hacemos es porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Esa es una verdad que no podemos negar. Pero no podemos utilizar este texto como si fuera una especie no sé, de frase célebre para cualquier cosa. El texto tiene un contexto y sacarlo de su contexto es solamente un pretexto. Entonces, en este sentido, la predicación y la enseñanza debe ajustarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que el Señor enseñó, lo que el Señor dijo. Ahora, Pablo dice, ¿verdad?, que aquel que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esto nos enseña, hermanos, que la doctrina nos conduce a una vida recta. El tener un concepto equivocado de Dios, sin duda alguna, nos va a llevar a una mala práctica, una enseñanza incorrecta, es decir, una doctrina falsa nos lleva obviamente a una vida falsa. Por ejemplo, pensemos en la doctrina del universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? Bueno, el universalismo enseña que Cristo murió por todos los seres humanos y todos
los seres humanos se van a salvar. Así que como todos somos creados por Dios, pues Dios realmente nos va a salvar a todos, ¿no? Porque Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso y pues Dios no castiga, ¿no? Así que esa es la doctrina prácticamente del universalismo. Esa doctrina hace que el ser humano, por supuesto, piense, ¿verdad?, que no es necesario arrepentirse, que no es necesario vivir una vida santa, que no es necesario venir a los pies de Cristo y renunciar a su vida. Al fin y al cabo, todos podemos vivir como querramos y no hay, obviamente, ¿verdad?, nada de qué preocuparse. Porque pues, al fin y al cabo, si usted muere, ¿verdad?, ellos han inventado otra doctrina que enseña que los familiares vivos pueden interceder por el alma de aquel que está en otra doctrina falsa que también se enseñó, que es el purgatorio. Entonces, todas estas falsas doctrinas, una falsa doctrina necesita otra falsa doctrina para sostener esa primera falsa doctrina. Entonces, la falsa doctrina del universalismo va a necesitar específicamente la falsa doctrina de la intercesión por los muertos para afincarse obviamente en la falsa doctrina del purgatorio, ¿no? Entonces, obviamente, cada una de estas falsas doctrinas necesitan otra falsa doctrina. Pensemos, por ejemplo, en la doctrina, ¿verdad?, del poder de las palabras, que está muy de moda hoy en día, ¿verdad? Todo lo que tú declares con tu boca, pues así va a suceder, ¿no? Y esta falsa doctrina, por supuesto, enseña que el poder está en lo que nosotros decimos. Y es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros analizamos cada una de estas falsas doctrinas, podemos ver obviamente que una de las cosas que va a suceder es que estas vidas, por supuesto, o estas falsas doctrinas llevan a las personas a caer obviamente en el pecado, porque el ser humano que cree en esa doctrina, ¿verdad?, cae en el pecado de avaricia, termina lleno obviamente de materialismo, lleno de corrupción, lleno de ansiedad por las riquezas, ¿verdad? Y lo que más le importa es ser próspero, no le importa glorificar a Dios, y cualquier cosa que haga, lo hace precisamente con la intención de que Dios le prospere. Entonces, cae obviamente en un egoísmo, en una avaricia terrible, en un amor al dinero y se olvida de amar al Dios de los cielos. Así que una doctrina errada obviamente no nos lleva a una vida recta, pero una doctrina correcta debe llevarnos a una vida recta. Pensar, por ejemplo, en la doctrina de la gracia nos lleva a nosotros a tener una vida que obviamente obedece en gratitud y en santidad a nuestro Dios. Nosotros entendemos que la gracia es un regalo inmerecido de parte del Señor. Por lo tanto, entendemos que nuestra obediencia no es precisamente para ganarnos el favor de Dios, sino la obediencia es un resultado en verdad visible de la gracia de Dios en nosotros. No es para alcanzar la gracia, no es para que nosotros podamos recibir la gracia, pues si nosotros nos esforzáramos por recibir la gracia, dejaría entonces de ser gracia y se basaría en nuestro esfuerzo. Pero la gracia es un acto libre y soberano del Señor que deposita en nosotros de manera incondicional. Y ahí entendemos otra verdad, que la elección de Dios sobre nosotros es incondicional, porque si Dios viera condiciones en nosotros, absolutamente ninguno podría ser elegido, porque la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, de la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, es hinchazón y podrida llaga. Entonces, al mirar estas doctrinas, nosotros lo único que podemos hacer es caer, ¿verdad?, rendidos ante el Señor en gratitud y agradecer y vivir a Dios, vivir delante de Dios en santidad, porque Dios nos ha llamado a ser santos, porque su pueblo es santo, porque Dios eligió un pueblo para que sea su pueblo especial, su pueblo santo. Entonces, esa doctrina correcta nos lleva obviamente a una vida correcta, porque nos hace y nos enseña que el camino de la santificación es el resultado de la salvación en nuestras vidas. Ahora, esa doctrina correcta o esa enseñanza correcta también nos lleva a una vida que es conforme a piedad, es decir, nos conduce a una vida dedicada, a una vida completamente entregada, una vida con una cosmovisión netamente cristiana, completamente cristiana,
en la que nosotros entendemos el mundo como el escenario de la gloria de Dios, en el cual nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo, pero sabemos que todo lo que nos rodea, obviamente, ¿verdad?, es parte de esa creación del Señor, y nosotros habremos de relacionarnos con esa creación, pero desde un punto de vista meramente cristiano. Con una mente cristiana entendemos todos los eventos desde la perspectiva de la soberanía de Dios, entendemos todos los eventos de nuestra vida desde la perspectiva de la obra de Dios. Si Dios permite en nosotros el sufrimiento, entendemos dos cosas importantes del carácter de Dios. Una, que Dios está en control, y otra, que Dios sabe lo que está pasando. Por lo tanto, sabemos que si algo pasa en nuestra vida no es porque Dios no supiera o es que tomó a Dios por sorpresa y no pudo evitarlo. Sabemos que si algo pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite, porque no puede pasar algo que Dios no permita, y es porque Dios sabe, porque no puede pasar algo que ocurra a las espaldas del Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros debemos enseñar todo aquello que esté conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, contrario a esto, hermanos, contrario a esto, lo que Pablo va a enfatizar en este pasaje dice que si alguno enseña otra cosa, es decir, distinto a lo que él ha enseñado, distinto a lo que es la doctrina de Cristo, distinto a lo que es la doctrina conforme a la piedad, Pablo dice que esta persona lo enseña por una razón: está envanecido. Una de las razones, dice el apóstol Pablo, para enseñar algo que no es conforme a la palabra de Dios es el orgullo. Y el orgullo obviamente conduce al hombre a envanecerse. Por ejemplo, nosotros hemos visto quizá en la televisión cómo personas hablan con arrogancia de su poder, no del poder de Dios, sino de su poder, del poder que ellos tienen sobre el poder de Dios, ¿no? Y bueno, no quisiera estar mencionando a veces tantos ejemplos que nosotros encontramos en diferentes personas que son pseudo apóstoles, pseudo pastores, o mujeres, ¿verdad?, que aún en contra de lo que la Escritura enseña, se autodenominan o las denominan pastoras, ¿no? Pero basta a veces solamente ver todo este tipo de cosas, a veces en redes sociales, a veces en la televisión, donde vemos la arrogancia de estas personas. Vemos que estas personas sienten que son humanos, o seres humanos que están por encima de cualquier ser humano, que tienen un poder por encima de cualquier cristiano. No podemos decir, ¿verdad?, que un poder por encima de otros seres humanos, porque inclusive, ¿verdad?, el Espíritu Santo que habita en nosotros es un poder que no está en todos los hombres. Pero estas personas creen que son por encima de cualquier cristiano. Ellos tienen un poder especial o diferente a los de cualquier cristiano, y piensan que están en un nivel totalmente diferente, ¿no? Esa es la idea, obviamente, que estas personas tienen. Entonces, esa arrogancia que hay en sus corazones, esa vanidad, como el apóstol Pablo lo llama aquí, los lleva a torcer la Escritura en beneficio, obviamente, de sí mismos, con el propósito de exaltarse a sí mismo. Y ustedes vean, por ejemplo, algunas muestras de algunas personas, de estos predicadores, ¿verdad?, aquellos que tiran la Biblia y la gente empieza a saltar ahí como borregos, ¿no? Otra persona que también decía por ahí, ¿verdad?, que manda a los ángeles a que le busquen sus aretes y sus joyas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y otro que agarra el saco y le tira el saco a las personas y las personas caen, ¿no? Y otro que sopla, otro que agarra serpientes, otro que vuela, etc. Entonces encontramos toda una serie de charlatanes en nuestros días que tuercen la Escritura precisamente porque el apóstol Pablo dice que estas personas son orgullosos. Es decir, lo que ellos buscan es la exaltación de su persona, no la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? A veces tienen que poner un texto bíblico y al lado la foto, ¿no?, del predicador, ¿no? Como si realmente la autoridad de ese pasaje residiera en este hombre y no realmente en la palabra de Dios. La autoridad de las Escrituras no depende en realidad, hermanos, de quién la predica,
sino depende realmente de Dios mismo, porque Dios es precisamente la autoridad. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, puede tener la autoridad de hablar por sí mismo. Nosotros hablamos de parte de Dios, pero también hablamos delante de Dios, y es precisamente esa la autoridad de Cristo, no la autoridad de los hombres. Entonces, a veces es bastante chistoso, inclusive entre nuestros propios compañeros pastores, a veces copiar esa idea, ¿no? De poner una imagen donde hay un texto bíblico o un pensamiento y la foto del pastor, ¿no? De por sí estamos ya bastante no agraciados, y poner la foto es de verdad bastante valor, ¿no? Entonces, eso muestra realmente mucho orgullo en el corazón de las personas, ¿no? Eso muestra realmente que lo que buscamos es que la gente nos reconozca a nosotros, que la gente nos admire, y no realmente entender que no somos puestos, hermanos, para que la gente nos admire a nosotros. El propósito de todo ministerio pastoral no es que la gente en realidad se enfoque en el pastor, sino que todo ministerio pastoral, el propósito es que las personas vengan a Cristo. Si nosotros no tenemos ese propósito en nuestras vidas, estamos, como dice el apóstol Pablo aquí, envanecidos, porque no nos estamos conformando a la palabra, porque es Dios el único digno de toda adoración y de toda alabanza. Es Dios el único que tiene toda la gloria, toda la honra y todo el poder, y es digno de recibir todo honor, no nosotros. Así que el orgullo lleva a las personas a torcer la escritura con el propósito de que ellos sean reconocidos como los poderosos, ¿no? Viene fulano y la gente corre porque va a recibir su milagro, ¿no? En realidad debemos tener mucho cuidado, porque estos orgullosos obviamente están en todas partes. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice aquí, dice que están envanecidos, nada sabe. Aparte de que son orgullosos, dice Pablo, son unos ignorantes. Y bueno, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo dice acerca de estos hombres, ¿no? Que quieren hacerse pasar como doctores, quieren hacerse pasar como personas muy sabias y conocedoras de la Biblia. Pero el apóstol Pablo dice que estos hombres pues están completamente reprobados, ¿verdad?, en cuanto al conocimiento de Dios. Versículo 6 y versículo 7 de la primera carta a Timoteo, capítulo 1, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y aquí Pablo habla de forma muy contundente. Dice que estas personas ni entienden lo que hablan, ni entienden lo que afirman. Y mucha gente así es. Muchas personas afirman cosas que ni siquiera entienden, o sea, no tienen fundamentos, no tienen argumentos, no tienen en realidad bases bíblicas para sostener ese tipo de mentiras, y terminan diciendo, bueno, es que la letra mata, ¿no? Terminan rechazando y nos llaman intelectualistas porque tratamos a veces de buscar en la palabra del Señor. Ahora, estas personas obviamente piensan que aquellos que estudian la Biblia seriamente son faltos de espiritualidad, porque utilizan métodos humanos, porque analizan la Biblia de manera intelectual o de manera más concisa, y ellos dicen, solo hablan los que les da el Espíritu. Pero una cosa interesante que nosotros encontramos en la palabra del Señor es que si Pablo va a reprobar una actitud de aquellos que quieren ser obispos o quieren ser ancianos o presbíteros en la iglesia, es que no debe ser un neófito, es decir, que no sea un principiante, que no sea un ignorante, que no sea una persona falto de conocimiento. Entonces, esta falta de conocimiento lleva obviamente a las personas a desviarse del camino del Señor. Por eso es muy importante que nosotros profundicemos todos los días, hermanos, en la palabra del Señor. Que aquellos que son llamados para el liderazgo, que aquellos que son llamados para enseñar la palabra, sean personas de verdad que puedan en realidad enseñar la palabra, que conozcan la palabra, que sean entendidos en la palabra. No aquel hermano que es muy entusiasta,
que es muy alegre, inclusive que le gustan los niños, ¿no? Porque a veces decimos, vamos a poner de maestro de escuela dominical a ese hermano que le gustan los niños, pero tal vez el hermano termine, ¿verdad?, en algún momento enseñándoles acerca del Halloween, de los huevos de Pascua o de todo ese tipo de cosas, de costumbres que a veces no se entienden, ¿no? O termina enseñando a los niños una doctrina falsa o a los jóvenes o a los adultos, ¿no? Entonces tenemos que tener bien entendido esto, que Pablo está diciendo que el que se aparta de la doctrina del Señor es una persona falta de entendimiento. Nada sabe y delira, dice la palabra del Señor, acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es decir, una persona que se afana por provocar discusiones inútiles, que estas discusiones son verdaderamente inútiles porque se discute sin fundamento y sin el propósito, obviamente, de edificar y crecer en el conocimiento de Dios, sino solamente basados en su orgullo, basados en su falta de entendimiento, tratan de discutir desde la arrogancia y la ignorancia. Entonces, cuando nosotros tratamos de discutir desde la ignorancia y desde la arrogancia, siempre llegaremos a lo que el apóstol Pablo dice: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que los resultados de la falsa doctrina, del desvío de la doctrina correcta, termina precisamente en estas disputas necias, en estas discusiones completamente necias. Las personas que en realidad estudian la palabra no llegan a discusiones necias. Las personas que en realidad estudian la palabra siempre buscan edificar sus vidas, y todo diálogo en la palabra del Señor tiene el propósito de edificar y de construir, no llegar a disputas necias de hombres que tienen el entendimiento corrupto y están privados de la verdad, que toman, dice el apóstol Pablo, como fuente de ganancia, toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, Pablo está denunciando a estos falsos maestros que estaban en la iglesia, que se habían desviado y que obviamente, dice Pablo, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Conoce alguno usted en esta ciudad que ha tomado la piedad, es decir, el ministerio, como una fuente de ganancia? Aquellas iglesias que son negocios familiares, ¿verdad?, que inclusive tienen apellidos, ¿verdad? Inclusive aquí en la isla, la iglesia de fulano, la iglesia de Mengano, y muere Mengano y le deja el negocio, es decir, su congregación a su hijo y el hijo al nieto. Y son negocios familiares donde ellos son la autoridad, donde nadie puede cuestionar, donde nadie puede tener autoridad sobre ellos. Y debemos saber que todo siervo de Dios, Timoteo, estaba bajo la autoridad de la iglesia y de los ancianos, inclusive de Pablo. Pablo estaba bajo la autoridad de la iglesia en Antioquía y principalmente del Señor Jesucristo. Pero nosotros los cristianos debemos entender, mis amados hermanos, que el aprender o enseñar una falsa doctrina nos lleva a una vida desviada del evangelio del Señor. El enseñar la sana doctrina nos lleva a una vida piadosa, centrada en el Señor, porque entendemos quién es Dios y qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos vivir de acuerdo, obviamente, al carácter del Señor. Pablo termina diciéndole a Timoteo en este versículo 5, apártate de los tales. Es decir, no dejes que te contaminen, no te juntes con estas personas, porque todas sus discusiones, todas sus pláticas, en realidad son disputas necias, porque su entendimiento está corrupto y están privados de la verdad. A estos evita o apártate de los tales. De esa manera, hermanos, nosotros también tenemos que centrarnos en escuchar cada día la verdad y buscar la verdad del Evangelio de Cristo, y también cuidarnos de aquellos que enseñan una doctrina falsa y que se desvían de la verdad, cuidarnos de aquellos para que no vaya a ser que nos contaminen. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Del trono celestial, Él intercede.
intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el puso, aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Con él a él no moriré, con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permitió alabar y glorificar su nombre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este momento y te pedimos que tú fortalezcas nuestras vidas. Tú nos enseñes, oh Dios, a hacer tu voluntad y a ser guiados por tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor, more en abundancia en todos nosotros y nos guíe, Señor, a hacer tu voluntad. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús y la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes desde ahora y siempre. Amén.